Bien, sé que pueden cantar mejor. He escuchado domingos que se los reescucha, así que yo sé que estamos un poco dormidos, pero ahora viene una canción movida, a muchos sé que les gusta, le vamos a poner ganas, así vamos a cantar a nuestro Dios que es poderoso.
descansar, pueden tomar asiento. Vamos a hacer la siguiente canción y me gustaría que, como dice la letra, mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él, ¿no? Y yo sé que a muchos les gusta esta canción, a muchos les marcó también su vida. Es una linda, tiene muy linda letra, y ojalá que podamos, mientras cantamos, pensar en el Señor y lo que Él hizo por nosotros. Estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Grande es Él.
Gustavo, ¿podés tener una oración más? Oramos. Entramos en tu presencia, Padre, agradecidos, Señor, porque estas canciones que entonamos, Señor, con nuestras fuerzas, muchas, pocas, Señor, pero conteniendo una gran verdad. Oh Dios, tú eres grande. Miramos la creación, miramos las personas que nos pusiste al lado, que nos aman. Oh Dios, podemos ver que hay gente que enferma, pero aún nosotros también conservando salud, oh Dios, y no tenemos palabras para explicar ni para decir las cosas que tú haces, Señor. Por eso en esta mañana te reconocemos como Dios, como aquel que tiene sus pensamientos más altos que los nuestros, oh Dios, así como los cielos. Así de altos son tus pensamientos, oh Dios, no los podemos entender, no los podemos contener. Pero sabemos que nos amas, Padre, sabemos que tú muestras tu amor para con nosotros, Dios. Dice la palabra que en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh Dios, no podemos tampoco entender ese amor, no podemos comprenderlo, pero en esta mañana, Señor, queremos disfrutarlo, queremos estar entregándote nuestro corazón, tal vez cansado, tal vez dolido, Señor, lastimado, tal vez sucio, Padre. Necesitamos que tú nos limpies, que tú obres en nuestra vida, que tú restaures, que tú sanes, Padre, para poder elevarte a ti toda la gloria, nuestras canciones, Señor, nuestra adoración. Así que no podemos más que gozarnos en esta mañana, oh Dios, que nos regalas de estar en este lugar, de estar cantando, de estar juntos, oh Dios. Ayúdanos a vibrar todos juntos en ese amor, en tu gracia, Padre, en los pensamientos que en esta mañana especial nos lleven a recordarte como un Salvador, como alguien que lo dio todo por nosotros, Señor, por personas que tal vez no lo merecíamos, Señor. Inunda nuestros corazones de gozo, de alegría, de gratitud, Padre. Muchas gracias por esta mañana. Seguimos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre Mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre en Jesús suerte solo en mi roca es sobre la tempestad del puedo ver su
ya voy a estar. Al marchar ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad eres Muy bien, oremos nuevamente. Gracias, Señor, porque en el medio de la tormenta tú eres nuestra ancla firme, Señor, en nuestra roca, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor. Y Padre, te damos las gracias por ese tan grande amor, tanta gracia para con nosotros sin merecerla. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque tenemos esa esperanza de que un día volverás por nosotros, Padre. Y Señor, te dejamos el siguiente tiempo en tus manos, en la bendita persona de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenos días. Tenemos ahora el tiempo de los avisos. Antes de dedicarnos a prestar atención a la palabra de Dios, quisiera que podamos tener presente algunos avisos, algunos que son los de siempre y otros que son nuevos en esta mañana, así que les pido que presten atención. Vamos primero con las actividades. Como siempre, el miércoles tenemos las reuniones informales de oración en las casas, 19:30, 19 horas, depende de cada grupo. En la casa de Andrés, en mi casa, la casa de Pedro, vamos a tener esas reuniones, así que te invito, te animo a que puedas participar, a que te puedas conectar de alguna manera o presenciarla de alguna manera, asistir al lugar si estás cerca y podés, y si no, conectarte por medio de WhatsApp o de Zoom o alguna manera virtual donde te permita participar. Es una bendición siempre poder estar en la semana encontrándose con los hermanos. A veces la semana se hace muy larga, uno termina el domingo animado, no hay problema, domingo a la tarde no hay problema, pero después el lunes empieza solo, ¿no? Lunes, martes, miércoles, cuando llegás al jueves ya estás de vuelta medio desanimado por todas las cosas que te pasaron. Así que es bueno que te puedas juntar, es bueno que puedas compartir con los otros hermanos de la iglesia en medio de la semana, no solamente el tiempo de compartir, sino un tiempo de oración, un tiempo donde también tenemos un devocional. Así que te animo a que puedas estar participando. El sábado tenemos el bíblico, como siempre, 6:30 de la tarde.
Tenemos acá nuevamente la reunión de jóvenes. Oren por los jóvenes, oren por las decisiones que tomaron la semana pasada, para que el Espíritu Santo pueda estar recordándole esa decisión y aclarándole quizás acerca de lo que Dios está esperando, lo que Dios está esperando de ellos, ¿no? Bueno, esperamos tener la reunión ahí del Club Bíblico 6:30 de la tarde. Y el domingo tenemos algo especial. Tenemos varias cosas especiales el domingo. El domingo tenemos una reunión especial. En primer lugar porque tenemos la Cena del Señor. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Y también tenemos el cierre de la Escuela Bíblica de Vacaciones, la Escuela Bíblica de Verano. Los chicos están preparando algo para presentarnos ese día. Así que vamos a tener una reunión con algunas cosas diferentes a lo que normalmente tenemos en el culto. Así que ténganlo presente. Cena del Señor, entonces, la Cena del Señor, el mensaje de la Palabra de Dios, el cierre de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Hay una cuestión más, esto igualmente es para los líderes. Quisiera tener una reunión con ustedes cuando termine la reunión, así que por favor no se vayan sin antes que podamos reunirnos y decidir algunas cositas acerca de alguna actividad en común que tenemos que planificar. Y por último, este aviso es importante. En el mes de marzo vamos a hacer un bautismo. Así que me gustaría que aquellas personas que están interesadas puedan estar orando, buscando la dirección del Señor, y no sé, la semana que viene, el otro domingo, nos podemos tomar un par de semanas para que yo pueda recibir de parte de esas personas, su deseo de bautizarse. Así que no es necesario que me lo digan hoy. Sería bueno que busquen la dirección, la guía, la confirmación de parte de Dios, porque si bien el bautismo es un mandamiento que quizás el único requisito que se pide es haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, también implica una cierta responsabilidad, ¿no? Porque la idea del bautismo, la idea principal del bautismo es poder dar un testimonio público. Si damos un testimonio público, vamos a tener testigos acá. O sea que la persona que se bautiza acá va a tener un montón de testigos acá que van a observar que esta persona está diciendo que aceptó a Cristo como Salvador y que eso lo convirtió en una nueva persona y lo hace vivir de una manera diferente. Y si bien para con la iglesia no va a haber ninguna responsabilidad todavía, porque para eso necesitas hacer el curso de membresía, la responsabilidad es con Dios y con estos testigos que vos tenés acá. Y es una hermosa posibilidad de poder invitar a personas que no tienen a Cristo como Salvador para que puedan venir y escuchar el mensaje de salvación. Entonces, no es una decisión a la ligera. Lamentablemente algunas personas a veces en un momento emocional le dicen sí, me quiero bautizar, sí, y después no se dan cuenta de lo que implica, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, no hay una responsabilidad con respecto a la iglesia. Bautizarse no te hace miembro, para nada, en nuestra iglesia no. Pero es ese tema de poder haber dicho delante de un montón de personas que tu vida cambió y capaz que después a los 3 meses te alejas del Señor, no querés saber más nada, te vas y la persona dice, pero ¿cómo? No dijo que Dios había cambiado su vida, al final sigue siendo el mismo de siempre. Así que yo les pido a aquellas personas que están pensando en bautizarse, que lo mediten, lo piensen, no hay problema, tenemos tiempo porque es en marzo, recién estamos entrando en febrero. Tenemos que hacer el curso de bautismo, que es corto, serán unas 2 clases, no creo que sean más, 2, a lo sumo 3, pero normalmente en 2 clases lo hacemos.
O sea que tranquilamente podemos tomarnos un tiempito para orar y para decidir sobre este tema. Así que bueno, ténganlo presente. Hoy tenemos algunas personas que están enfermas. Lo tenemos a Matías y Antonella de luna de miel atrasada. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre sus vidas y también vamos a pedir que Dios nos hable en esta mañana, ¿no? Seguimos hablando o seguimos meditando en Josué y estoy seguro que Dios tiene algo para nosotros en esta mañana también. Así que oremos. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por el tiempo de alabanza donde pudimos cantarte a ti y reconocerte como Señor y como Rey. Y gracias porque podemos estar aquí una vez más, no solamente alabándote, sino también escuchándote. Y Señor, queremos en este tiempo rogarte por Darío, por este tiempo, para que tú lo utilices, para que tu Espíritu Santo le guíe en todo lo que tiene para compartirnos, que seguramente tú le has enseñado en este tiempo de preparación de este mensaje. Padre, queremos también recordar a aquellas personas que están enfermas hoy, que están con dolor, que están con molestia, para que tu mano de sanidad, de confort, esté sobre ellos y pronto puedan estar bien, para compartir de vuelta nuevamente con nosotros este tiempo, el tiempo de comunión, el tiempo de compartir esta vida cristiana que tú nos has dado, esta nueva vida en Cristo que tú nos has dado. Te rogamos también por Matías y por Antonella para que tú les cuides en este tiempo de gozo, de descanso que ellos pueden tener, para que todo este tiempo allá pueda ser un tiempo de bendición para ellos y también para que le cuides en el regreso para cuando vuelvan. Y Señor, dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Darío está con nosotros. Ahora sí, ¿no? Ahí está. No, dije muy bien nomás. No se perdieron de nada. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, siempre es una alegría poder compartir con ustedes aquí en la iglesia en Palomar, una vez más. Estaba pensando que si vengo hay personas nuevas, o la otra opción era que como están con barbijo no los reconozco, ¿no? Pero no, sin duda que veo como a través del tiempo y agradeciendo porque siempre me permiten ministrar con la palabra. Siempre hay bendición sobre la iglesia, viendo también el campamento en la ciudad que hicieron por las redes sociales, que estuvo muy buena la idea y se ha visto que lo han disfrutado mucho y seguramente Dios ha hablado en la vida de los chicos. Y bueno, es una alegría que la iglesia sigue creciendo, ¿no? Y siguen con plan y con ganas de hacer cosas. Pero bueno, ahora lo que nos toca es seguir, ¿no? Como decía Claudio, hablando acerca de la fe a través del libro de Josué, ¿sí? Y bueno, han estado desde el principio de año viendo diferentes facetas de la fe a través de este libro de Josué. Sí, he estado siguiendo algunas de las predicaciones por Facebook. Sí, he podido ver, por ejemplo, que al principio habían visto la garantía de la fe con Nahuel, el primer domingo del año. ¿Sí? Después vieron la prudencia de la fe con Claudio, la crisis de la fe, otra vez con Claudio. El testimonio de la fe con Beto Acosta. Yo dije, qué lástima que no vine, si le pido un autógrafo al Beto Acosta. Beto Acosta es el jugador de fútbol, no sé si se acuerdan de... Bueno, hay muchos venezolanos, creo, acá, que no saben quién es, pero era un jugador de fútbol de San Lorenzo, entre otros equipos.
goleador. Entonces, bueno, por eso me reía del Beto Acosta. Y hablando y Claudio nos hablaba de la semana pasada de la poda de la fe, ¿no? En cuanto a la santificación, ¿no? Que tuvo que pasar a través del pueblo, ¿no? Y hoy nos toca el triunfo de la fe que triunfa. Y ahora puedo decir, oh, por fin algo que vamos a conseguir por medio de la fe, ¿no? Todo era confiar, entregar y ahí descansar en que algo va a pasar hoy. Por fin vamos a ir a ver qué podemos conquistar por medio de la fe, ¿sí? Y es llamativo que cuando hablamos de la fe siempre se nos viene a la cabeza lo que conocemos de ese tiempo, ese Hebreos capítulo 11, que se habla acerca de la fe. Y en ese pasaje vemos que desde el principio se viene hablando de diferentes personajes bíblicos que por la fe alcanzaron cosas. Pero por ejemplo, en el caso de Abraham, vamos a repasar rápido ahí. No necesariamente fue así para todos, que por la fe alcanzaron o lograron recompensas terrenales, ¿no? Que es lo que muchas veces nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, habla de Abel, que Abel para alcanzar el testimonio tuvo que morir, ¿no? Después habla de Enoc, que en medio de su generación fue una persona que fue contracorriente. Noé, de la misma manera. Abraham, y fíjate cómo habla de Abraham, versículo 13. Abraham y Sara, de estos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate que dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Tremendo. Pero sin embargo en el 30 y el 31 vamos a ver que dice lo siguiente. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y esto es importante porque esa promesa que le habían hecho a Abraham y todos los patriarcas, habían pasado aproximadamente entre 600 y 700 años de que Dios le había dado la promesa a Abraham hasta que estaba ahí Josué con el pueblo al pie de Jericó. Y durante todo ese tiempo, todos aquellos habían recibido esa misma promesa, pero ninguno la había recibido. Bueno, en este pasaje vamos a ver hoy que finalmente lo iban a recibir y para esto también necesitaban de la fe, ¿sí? Y vamos a ver también que lo que nos inspira este pasaje de Hebreos es que la fe no solamente es el medio por el cual nosotros abrazamos o alcanzamos la gracia de Dios para salvación, sino que la fe es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, a través de este pasaje vamos a ver 4 momentos, ¿sí?, que nos van a ayudar a describir a la fe que triunfa, ¿sí? 4 momentos que nos van a ayudar a describir la fe que triunfa. Entonces, vamos ahí a Josué capítulo 6. Y vamos a hacer el esfuerzo de leernos el capítulo. Son 27 versículos, ¿sí? Y para no hablar yo todo el tiempo, no sé si habrá alguien ahí que se anime a leerlo. Con voz fuerte y con ánimo ahí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Ahí ya hay uno que se está... Ahí está, dale. ¿Tu nombre? Federico, dale. Fuerte, por favor, dale. 6 del 1 al 27. Josué 6 del 1 al 27.
Muchas gracias, Federico. Vamos a orar y continuamos, ¿sí? Padre Celestial, queremos pedirte en esta hora tu bendición sobre tu palabra para que la lectura de la misma y que la reflexión para cada hermano pueda ser de bendición y de ánimo para poder hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poner en práctica y a vivir una vida de fe de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. Bendice este tiempo, ayúdanos a prestar atención y a poder poner en práctica tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por Federico otra vez. La lectura un poco extensa, pero vale la pena, ¿sí?, rescatar algunas cosas. Y vamos a ver el primer momento, ¿sí?, en el cual vamos a ver cómo se manifiesta la fe que triunfa. Va a ser en el versículo 1 y 2, ¿sí? Yo le puse así que el primer momento es una misión imposible. Fíjate que el versículo 1 empieza y dice, y ahora Jericó estaba cerrada. Para ubicarnos un poquito, puse algunas fotos, a ver si me ayudas. Ahí está. Bueno, por ahí, la idea es, sabía que iba a ver más o menos, pero para que tengan idea, si tienen ahí por ahí en la Biblia suya, atrás también tienen el mapa, a dónde se ubica Jericó, que es donde está la flechita. Justamente arriba, al norte de la ciudad de Jerusalén, que está un poquito más abajo, y ese lago de abajo es el Mar Muerto, ¿sí? Ahora, eso implicaba que Jericó estaba prácticamente en la mitad de todo el territorio que Dios le había mandado al pueblo a conquistar. De manera que entrar a Jericó era también algo estratégico, ¿no? Que había, justamente la primera ciudad que tenían luego de haber cruzado el río Jordán, que es el que está entre el lago de arriba y el de abajo, ¿sí? El mar de Galilea y el Mar Muerto. Ahí está el río Jordán, donde pasaron el pueblo donde se paró, ¿no? Un poquito más arriba hay un cartel, que ahí ese cartelito blanco dice que ahí fue donde se detuvo el agua cuando hicieron el cruce, ¿no?, del del río Jordán. ¿Ok? Entonces, ahí estaba Jericó, justamente en el medio, para de alguna manera dividir las fuerzas que habían en todo el territorio de Canaán, ¿sí? La idea de compartir esto es como para ir pintando un poquito el cuadro, ¿sí? Ahora, la ciudad de Jericó no era una ciudad cualquiera, ¿no? No sé si se acuerdan de haber pasado por la secundaria cuando se hablaban de las ciudades-estado, ¿sí? Las ciudades-estado, a ver, pasá una, por favor. Bueno, este es el campamento israelita, cómo más o menos imagínense, pasaron el río Jordán y ellos se establecieron en ese campamento cerca a Jericó, ¿sí? Fíjense que en el medio, ahí está, en el medio, eso que está en el medio, con blanco sería el tabernáculo, ¿sí? Y después estaban todos los levitas, diferentes clanes de los levitas rodeando el tabernáculo, y lo que se ve ahí atrás son las diferentes tribus. Acá abajo a la derecha se ve cómo más o menos se distribuían, ¿sí? Y ese era parecido al campamento que había puesto el pueblo ahí cercano a Jericó. Ahora sí, pasamos. Y más o menos así se veía la ciudad de Jericó, ¿sí? Ahora, fíjate que no solamente no es un muro como por ahí uno pensaba nada más, ¿sí? Sino que alrededor ahí de la ciudad tenía una zanja, ¿sí?, que tenía una cierta profundidad para pasar. Además de la zanja, por la parte de abajo tenían muros de contención y sobre ese muro tenían el muro de la ciudad, ¿sí? Fíjate que ahí no se llega a ver bien, pero es como que tenían una escalera o una especie de subida para las puertas, ¿sí?, de la ciudad. No era que estaba así rodeado un poquito, un portón, y pasaban ahí nomás caminando. Era muy impresionante y muy fuerte la ciudad. Y después tenía otro muro, aparte interno, que estaba la parte quizá más importante de la ciudad. Muy probablemente vieron que decía, cuando vieron el capítulo 2 de Josué, que Rahab vivía en el muro de la ciudad. Probablemente vivía, obviamente sí, del lado de afuera. Fíjense que ahí hay como las casitas pegadas al muro. Y probablemente haya sido
lo que se enfrentaba el pueblo de Israel y Josué, ¿sí? Mirando ahí. Ahora fíjense, ahora Jericó estaba bien cerrada, decía, ¿no? Cerrada, bien cerrada. Me llamó mucho la atención esa frase, ¿no? Decía que estaba, no solamente alcanzaba con que estaba cerrada, sino bien cerrada. También ahí en el capítulo 2 de Josué, Rahab decía que todos los de la ciudad habían oído lo que Dios había hecho con el pueblo, ¿no? Y había hecho con el pueblo, había pasado el Mar Rojo, y eso que habían pasado ya 40 años de ese momento, ¿no? ¿Se acuerdan que habían vagado por el desierto 40 años? Pero eso había llegado aún a los oídos de los jeriquenses, ¿se dirá? No sé, por ahí, la gente de Jericó, vamos a decirlo. Jericoense, vamos a ponerle. Entonces, eso había llegado a oídos de ellos, entonces habían extremado la cuarentena, vamos a decir, ¿sí? Nadie podía entrar ni salir, ¿sí? Algunos dicen que esa frase quiere decir que estaba cerrada para entrar y también para salir. Nadie entraba ni salía, ¿sí? Ahora, fíjate que no era una tarea sencilla, ¿sí? Conquistar esta tierra. Y sin duda que iba a requerir no solamente la estrategia que Josué tenía planeada, ¿sí? De entrar por ahí, por esa ciudad, partir el territorio a la mitad y de ahí ir conquistando todo, sino que iba a implicar también la pelea. Fíjate que el Señor le dice, el 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Sí? Ahora, ¿qué iba a hacer Josué? Iba ahí, toca la puerta. ¿Sabés que me llegó un mensaje de Dios que me dice que esta ciudad es para mí? ¿Se pueden retirar, por favor, amablemente? No, obviamente que no. Implicaba tener fe en la palabra que Dios le había dicho, de que esa ciudad era para eso, pero iban a tener que pelear, ¿sí? Para obtener esa promesa de Dios, ¿sí? Iban a tener que hacer algo más. Ahora, yo pensaba, leemos esta historia y nos parece algo fantástico, ¿no? Algo increíble, ¿sí? Y muchas veces yo creo que estas historias que vemos en la palabra de Dios, aún por ahí oímos a misioneros o personas que están involucradas en la obra, que han ido a otros países o que han tenido experiencias en otros lugares, y escuchamos sus historias y cómo Dios proveyó y cómo Dios obró para que personas recibieran a Cristo, y nos parecen historias, wow, fantásticas, tremendas. Y saben que pensaba que muchas veces es tan poco familiar para nosotros porque estamos ajenos muchas veces a la vida de fe, ¿sí? Y manejamos nuestra vida en el ámbito de lo manejable, ¿sí? Reducimos toda la vida a las cosas que podemos organizar, tocar, y que no se me escape de las manos, que no se me vaya del control, ¿sí? Porque si no, no lo puedo tolerar, ¿sí? Y eso entonces deja fuera de nuestra vida lo que es la fe, ¿sí? Alcanzar la promesa de Dios, vivir la vida por fe, como decíamos antes, no solamente para salvarnos, necesitamos la fe, sino que Dios planeó nuestra vida para vivirla por medio de la fe. Hace un tiempito estudiamos un poquito acerca de la vida de Salomón, ¿se acuerdan? El rey de Israel. Y se acuerdan que finalmente él desvió su corazón y terminó adorando a dioses ajenos. Y muchas veces nosotros pensamos y atribuimos a que eso lo hizo porque, bueno, era perverso, digamos, ¿no? Sexualmente, porque tenía muchas mujeres, dice la palabra que decía que tenía 1000 mujeres. Y hay algo un poquito más allá de eso, ¿sí? Porque los reyes de Oriente en ese momento formaban matrimonio con personas de nobleza de otras ciudades donde había reyes para establecer arreglos diplomáticos. Entonces, esos casamientos que había hecho Salomón, obviamente que está ese aspecto que decíamos, ¿no? De la perversión por ahí sexual,
Pero también estaba, ¿cuál fue el pecado de Salomón? El que él redujo la vida, ¿sí?, a algo manejable, ¿sí? Se manejó en el ámbito de lo que él podía lograr. Entonces por eso él estableció ahí matrimonios con mujeres de otros países para que diplomáticamente podamos llevarnos bien con todos los alrededores, ¿sí? Y de esa manera dejó de lado a Dios, ¿sí? Y siendo que el rey de Israel debía ser una persona obediente de la ley de Dios, una ley a la que no podía modificar, ¿sí? Entonces lo dejaba sin, de alguna manera, respecto a los otros reyes de Oriente, lo dejaba como una condición que no era tal de ser un rey. Entonces, de alguna manera, él buscó esa forma de mantener su vida dentro de lo manejable. Y muchas veces nosotros podemos vivir de esa manera. Estamos ajenos a la vida de la fe porque no pisamos el terreno de lo imposible, ¿sí? Siempre queremos tener todo ahí bajo control y nos manejamos por ahí con ciertas artimañas, digamos, para decirlo de alguna manera. Y bueno, yo quiero trabajar y tener mis cosas y bueno, voy a hacer tal cosa y nos manejamos diplomáticamente, incluso dentro del ámbito de la iglesia para tener favores de uno, de otro, y dejamos de lado completamente la fe, ¿sí? Por otro lado también, pisar el terreno de lo imposible implica pelear, ¿sí? Era levantarse ahí en armas a conseguir la promesa que Dios me había dado, que está para nosotros. Y eso también, creo que como cristianos lo dejamos un poco de lado, de que la vida cristiana también es una vida de lucha. Y a veces vivimos una vida cristiana que es una pena, ¿viste? Una pena, ay, pobre de mí, ¿sí? Y ¿por qué no podés ser constante en algo? Casi todos, y el común denominador es que luchamos con nuestra vida de comunión con Dios, con nuestra vida devocional, y siempre luchando con las mismas cosas, y no seguimos, y no damos vuelta porque no peleamos, ¿sí? Porque no tenemos esa disciplina que se requiere para poder ir por algo más, ¿sí? Entonces nuestra vida está reducida en una lucha por pequeñas cosas, ¿sí? Y no somos capaces de poder alcanzar aquello que para nosotros es imposible y que implicaría tener y llevar adelante esa vida de fe, ¿sí? Entonces, recordaba ahí que cuando estábamos en el Instituto Bíblico cantábamos, a veces nos hacían cantar, dedicaban un día para cantar, y cantábamos ese himno antiguo que dice: a la batalla, oh buen cristiano, como buen soldado de la cruz, porque a tu lado está el príncipe de Jesús, ¿sí? Y creo que a veces nos falta eso, de recordar de que nuestra vida cristiana es una batalla, es una lucha. Formar parte de la obra de Dios es levantarse y pelear, ¿sí? Es disciplina, ¿sí? Y estar ahí al pie para poder ir por lo que Dios nos tiene prometido, ¿sí? Por lo que tenemos por delante, para vivir la vida de fe, ¿sí? El apóstol Pablo decía, al final de su vida ahí en 2 Timoteo 4, 7 al 8, ¿cómo le dijo a Timoteo? Le dijo: he peleado la buena batalla. Pablo fue un hombre que vivió su vida como había que vivirla, ¿sí? Como un cristiano debe vivirla, ¿sí? Ahí, como una lucha. En otra parte él decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, queriendo hablar acerca de esa lucha que él tenía consigo mismo, ¿sí? Y nosotros ahí a veces, uy, pobre de mí, y pobrecito, y oren por mí porque no puedo superar, y nos ahogamos en la propia pena, ¿no? Tenemos lástima de nosotros mismos, cuando hay algo más, hay una vida de triunfo, hay una vida de victoria que Dios nos da y se vive a través de la fe, ¿sí? Entonces ahí tenemos que nosotros pensar un poco de que probablemente estamos reduciendo la vida a lo tangible, ahí a lo que podemos tocar, a lo que organizamos y nada más, ¿sí? O tiramos las armas, bueno,
vamos viviendo la vida así como pinta la corriente y ya no luchamos, no peleamos por ser más santos, no peleamos por saber más de la palabra de Dios, no peleamos más por tener una comunión con Dios, sino que vamos ahí como padeciendo, ¿no? La vida, y ahí pobrecito de mí, cuando tenemos una vida de victoria, ¿sí? Somos más que vencedores, ¿no? Dice la palabra de Dios, por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Por medio del Señor. Pero implica que nosotros estemos dispuestos a vivir esa vida de fe, de enfrentar lo imposible. Una fe que triunfa es la que enfrenta lo imposible, ¿sí? Es la que pelea, ¿sí? Por conseguir lo que Dios prometió en su palabra. Vamos a avanzar, como siempre me quedo corto, ¿no? De tiempo, tenemos mucho por delante, pero del versículo 3 al 5 hemos visto primero, del 1 al 2, el momento cuando se manifiesta una fe que triunfa es cuando la misión es imposible, ¿sí? Cuando la situación parece imposible. Y después, del versículo 3 al 5 vamos a ver un método extraño. Fíjate que ahí Dios le dice, vas a tener la tierra que te prometimos, pero la vas a hacer de esta manera, ¿sí? Todo el pueblo sabía, según la promesa de Dios, que la tierra de Canaán iba a ser de ellos, porque Dios se lo prometió. Ahora faltaba saber cómo, ¿sí? Entonces acá Dios le da ciertas instrucciones a Josué y después Josué se la da al pueblo, ¿sí? Entonces en esta parte se ven las instrucciones de Dios hacia Josué y es un método totalmente extraño, ¿sí? Es raro. Imagínense, si a vos te prometen, bueno, vos vas a tener que pelear por este lugar que yo te prometí, y encima estás 40 años dando vuelta por el desierto, yo estimo que estas personas se habrán preparado para la batalla, ¿sí? Dice ahí que había hombres de guerra, ¿no? Que debían pararse, bueno, y caminar y tomar las armas caminando. Entonces yo estimo que había un cierto sector del pueblo de Israel que se había preparado para pelear y que tenía cierto conocimiento de batalla y de pelea, y ante una ciudad como la de Jericó podría imaginarse cómo podemos atacarla. Bueno, vamos a agarrar y crear arma de asedio, y esta época donde fue hecho fue aproximadamente en el 1400, según dicen los historiadores, ¿no? Que esa fue la edad de bronce, ¿sí? Y final de la edad de bronce y principio de la edad de hierro. Fíjate que, si te das cuenta que al final habla de que ellos tenían que agarrar los utensilios de bronce y de hierro, ¿no? Fueron en esas épocas donde ellos tenían que, donde en realidad toda la civilización se había puesto a moldar todo lo que eran estos minerales, ¿no? Entonces podemos deducir, y también por los que especificaban en el Éxodo y demás, que ellos hacían, moldeaban y tenían cierta metalurgia de metales, ¿no? Porque tenían trompeta, el arca del pacto estaba hecha bañada de oro, manipulaban esos metales, ¿no? Entonces estas personas contaban con cierto armamento, ¿sí?, metálico, con el cual podían haber hecho la batalla. ¿Y cómo podían hacer? Por ejemplo, lo que hacían también era a la ciudad sitiarla, ¿sí? Es decir, una estrategia podría haber sido, bueno, vamos a sitiar la ciudad y no va a poder entrar ni salir nadie, no van a poder ir a buscar agua, no van a poder ir a buscar alimentos, entonces se iban a consumir todos los recursos de esa ciudad y en un momento dado iban a tener que salir. Y ahí cuando salgan, ¡za!, le damos, ¿sí? O salen a negociar, lo que fuera. Quizás esa podría haber sido una estrategia, pero no. Dios tenía otra cosa, ¿sí? Entonces ahí vemos que dice que rodearán la ciudad una vez y los sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno. ¿Se acuerdan que hablamos de que ellos ya eran capaces de manipular metal y demás? Pero no, tenían que usar unas bocinas. Imagínate que decimos, mirá, no sé, nos ocuparon el fondo de la iglesia, ¿sí? Hay que ir a sacarlo, vamos a ir a sacarlo, ¿sí? No sé,
Los más fuertes de la iglesia se ponen ahí, trae alguna... No, es como que si dijéramos, no, bueno, Davo agarra el bajo, ¿sí? Andrés toca el piano, Luca la guitarra y vamos al fondo, a ver si le sacamos los intrusos del fondo. Algo así como absurdo, por lo menos ante nuestros ojos o la estrategia militar de ese momento, podría parecer, ¿no? ¿Cómo voy a ir caminando alrededor de la ciudad tocando una corneta encima hecha de, ahí está, mirá, hecha de cuerno de carnero? Fíjate que te habla acerca de la fragilidad del armamento que ellos usaban. Me puse ahí a escuchar en YouTube cómo suena. Hoy en día todavía se usan estas cosas. La verdad es que suena como una corneta normal, corriente. Sí. Una bubucela, ¿no? Por ahí. Pero bueno, hay algunos que le dan cierto toque de solemnidad, ¿no? Que obviamente a nosotros nos sonará como una corneta más, pero para el pueblo de Israel era algo solemne, era algo que les tocaba interiormente, ¿sí? Entonces imagínense, tenían que dar 13 vueltas a la ciudad, en silencio, tocando la corneta, los hombres de guerra con las armas, pero en la mano, ¿no? Nada de andar pegándole al muro ni nada, sino caminar. Una vuelta por día, el último día 7. Entonces nos dan 13 vueltas. Encima de mala suerte, ¿no? El 13. Entonces, te das cuenta que los métodos que Dios le dio no son los métodos que nosotros usaríamos, ¿sí? Y probablemente Dios haya hecho esto para que quede claro una cosa, es que Dios iba a ser el que les iba a dar la conquista, nadie más. La conquista iba a ser toda la gloria para Él, ¿sí? Y este es uno de los principios que vamos a ver de Dios con el pueblo de Israel en la conquista de Canaán. Dios era el que le iba a dar la conquista. Ninguno de ellos, cuando hayan tenido la tierra al final, iba a poder decir, esta tierra que nosotros ganamos, ¿sí? No, sino que es la tierra que conquistamos de acuerdo a los métodos y la forma que Dios nos dio para hacer. Y ahí entra, ¿sí?, otra vez la fe. ¿Por qué? Porque nosotros haríamos la cosa de otra manera. De hecho, muchas veces estamos ajenos a la vida de fe porque usamos nuestros propios métodos para hacer las cosas. Usamos nuestra vida ante los conflictos de la vida, ante los problemas que nosotros tenemos, ante los desafíos que queremos alcanzar. Usamos nuestros propios métodos y somos ahí independientes. No queremos echar mano de los métodos que Dios nos da porque nos resultan como incómodos, hasta algún punto como podría parecer ahí, hasta ridículos. Porque a efectos prácticos no causan nada, pero lo que hacen estos métodos es que le dan el lugar a Dios para que Dios obre. Y le dan el lugar a mi fe para que mi fe se haga viva, ¿sí? Entonces, estamos ajenos muchas veces a la vida de fe porque no le damos el lugar que Dios obre a través de los métodos que Él nos da. En Zacarías 4:6, otra canción que solíamos cantar de chicos, íbamos a la iglesia y cantábamos que decía, no es con ejército ni con la fuerza, más con su Santo Espíritu, y esos montes se moverán. Eso está en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? No es con la fuerza nuestra, sino que es el poder de Dios. Y así tenemos que vivir, confiando y teniendo la fe de que Dios va a obrar a través de la forma en que Dios me dice que yo tengo que obrar. Después, en Efesios 6:10, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha, esa pelea que nosotros dijimos que tenemos que enfrentar en nuestra vida, es una lucha no material, sino que es una lucha espiritual, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y saben que el problema a veces es que nosotros peleamos nuestra lucha con armas terrenales. ¿Y cómo son los resultados? Terrenales, y probablemente nos vaya mal. Y al pelear con nuestras armas, dejamos a Dios afuera, ¿sí? Y entonces ahí dejamos de lado también la vida de fe, ¿sí? Entonces, haciendo lo que Dios nos pide en su palabra, con los métodos que Él nos pide, le damos lugar a Dios para que obre y para que nuestra fe se avive. Vamos a avanzar un poquito más
para que nadie se me ahogue con el barbijo por ahí, que se van a asfixiar con el barbijo. Y vamos a ver del 6 al 22, nos quedan 2 momentos y lo vamos a ver rápido. Del 6 al 22 nos vamos a ver, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, pero ahí vamos a ver una marcha obediente, ¿sí? Vimos entonces una misión imposible, un método extraño, y acá vemos una marcha obediente. En un marchar obediente es donde se muestra la fe que triunfa. Ahora, se toman varios versículos y se fijan del 6 al 22 para describir todo lo que tuvo que hacer el pueblo, ¿sí? Y de la forma que lo tenían que hacer, ¿no? Ya hablamos un poco de los métodos y lo que tenía que hacer. Y básicamente lo que se describe del 6 al 22 es cómo el pueblo obedeció minuciosamente, ¿sí? Ahora siempre, o la mayoría de las veces al pueblo le damos con un caño, ¿no? Al pueblo de Israel. Siempre son desobedientes, siempre son el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Ahora me llamó la atención cuando leíamos ahí en Hebreos 11, dice, habla en plural, ¿viste? Viene hablando en singular. Habla de que Moisés hizo esto, Abraham hizo lo otro, pero dice, por la fe cruzaron, ¿sí? El Mar Rojo. Ahí se habla de la fe del pueblo, ¿sí? Y por la fe también ahí derrotaron a Jericó por haber marchado. Acá vemos a un pueblo que puso en práctica la fe a través de la obediencia, ¿sí? Entonces, esta es la segunda clave. Primero Dios, la conquista iba a ser de Dios, de la tierra de Canaán. Pero Dios iba a estar ahí solamente cuando, bendiciendo, solamente cuando obedezcan a lo que Dios le pidió, ¿sí? Entonces, de eso se trataba, ¿sí? De obedecer. Entonces podemos decir que ellos obedecieron a pesar del método, ¿sí? Ellos podrían haber pensado, la mejor manera no es esta, es otra. Pero sin embargo hicieron lo que Dios les pidió. También obedecieron a pesar del tiempo. Fíjate que si Dios no puede entregar la tierra, ¿por qué no la entrega en el primer día de una vez y ya? ¿Por qué tenemos que hacer una vuelta por día? ¿No podemos hacer las 13 vueltas en un día directamente y lo hacemos así, rápido? No, ¿sí? Entonces ahí la obediencia también se reflejó en la paciencia que tuvo que tener el pueblo para hacer lo que Dios dijo, ¿sí? Tuvieron que obedecer a pesar del tiempo y también a pesar de su tradición. Fíjate cuántos días tuvieron que dar vuelta. 7, ¿no? Ahora ellos tenían un día especial que tenían que guardar. ¿Cuál era? El día de reposo. Pero ¿cómo es? ¿Que no es que el día de reposo tengo que reposar? Sí, me decían que eso dice la ley, ¿sí? Entonces ahí hubo como un desafío a su estructura mental, a su estructura religiosa también. Ellos tuvieron que confiar en que la persona que dijo y que estableció el día de reposo es también la persona que dijo que este día de reposo vas a tener que trabajar, te vas a tener que mover, ¿sí? Fíjate que algunos, escuchando a algún rabino, ¿no? Siempre me gusta escuchar a ver qué dicen, y ellos dicen en sus libros, que tienen libros extras para interpretarlo, con comentarios rabínicos, y ellos dicen que este día, el séptimo, fue justamente un sábado. Y fíjate, qué desafío, ¿no? Que implicaría para la estructura religiosa que por ahí podría uno edificar ahí. No, este día reposo, vamos el 8. Hoy suspendemos, chao. No, vamos el 8 porque día de reposo, mucho día caminando. Aparte, imagínate que Jericó no era una ciudad chiquita, era una ciudad que había que patear esas vueltas. Hoy descansamos, no, día de reposo a caminar y a tocar ahí también los cuernos de carnero, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Los cristianos, ¿qué hacen? Obedecen a Cristo, ¿sí? Juan 14:15 dice, si me amás, guardá mis mandamientos, ¿sí? Y nosotros tenemos un montón de barreras que cruzar ahí para obedecer, ¿no? Y la vida de fe que triunfa se vive a través de la obediencia, ¿sí? A través de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? A lo que Dios me marca en su palabra.
a los pecados que Dios me marca y que tengo que dejar y con los que tengo que luchar, ¿sí? A eso tengo que obedecer para poder poner en práctica la fe que triunfa. Rápido. Y vamos a ver ahí Lucas, capítulo 5. Ya sé que se me va el tiempo, paciencia. Ya vamos. 4:7, dice así, 5, 4 al 7. Acá está hablando el Señor Jesús, le pide a Pedro, para resumirlo lo digo rápido. Jesús, Pedro, una noche de pesca malísima, ¿sí? No pescó nada. Entonces el Señor Jesús lo ve en la orilla y le pide la barca, me presta la barca. Entonces se para en su barca y él se pone a enseñar a las personas que lo seguían. Y entonces ahí llegamos al versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjate que le dijo primero, 4, dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿De cuántas redes estará hablando? Más de una seguro. Más de una seguro. Fíjate lo que le dice Pedro. Le dice maestro. Maestro en hebreo significa Raboni. ¿Y saben lo que significa maestro? Entonces, Pedro probablemente le estaba diciendo, maestro, vos a lo tuyo, vos sos maestro, yo soy pecador, yo pequé toda la noche, ¿sí? Y yo sé dónde tengo que tirar la red. Pero sin embargo, le dice, fíjate el 5, le dice, nada hemos pescado, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas redes? Una. Fíjate que no tiró las redes, sino una. ¿Y qué pasó después? Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Fíjate que Dios lo bendijo a pesar de su obediencia parcial, ¿no? Aunque parcialmente obedeció porque no tiró todas las redes, tiró una, Dios lo bendijo con peces, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera sido si él tiraba todas las redes que tenía? Y hubiera agarrado más. Te das cuenta que nuestra obediencia parcial, o falta de obediencia, lo único que hace es privarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer acá como el pueblo para vivir una vida de fe que triunfa, es obedecer minuciosamente y completamente, ¿sí?, al Señor. Buscar cada día de nuestra vida, decir, Señor, ¿en qué tengo que obedecer? ¿Qué no te estoy obedeciendo? ¿Qué estoy dejando de lado? ¿Sí? ¿Por qué vivo esta vida chata, sin fe, con todo lo manejable? Porque probablemente dejamos de lado y no consideramos de que tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Para terminar, vimos una marcha obediente y vamos a ver lo que queda del pasaje. Habla acerca de una... Acá se me fueron ya la literación de la marcha, todo con M, pero bueno, acá es una conquista consagrada. Ya como lo leyó Federico, voy a mencionar nomás, de que una conquista consagrada. ¿Por qué? Primeramente vamos a ver que la fe que permanece, o la fe que triunfa, es la fe que permanece, la que va contracorriente. Y acá vamos a ver acerca de Rahab. Y hablan acerca de Rahab y dice que Josué paró un momento y le dijo a los 2 testigos, andá y rescatá a Rahab y a toda la familia. Ahora, ¿se acuerdan de que al principio dijimos que Jericó estaba cerrada, bien cerrada? Uno de estos rabinos que escuchaba decía que probablemente eso también tenga un sentido espiritual. Que ellos estaban completamente cerrados espiritualmente a lo que Dios tenía. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que en el capítulo 2, Rahab había dicho que todo el pueblo había desmayado porque había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo, ¿sí? Cruzando el Mar Rojo y también matando a los reyes que estaban del otro lado del río, pero la única, ¿sí?, que creyó fue Rahab. Fíjate vos que todos escucharon lo mismo, pero una fue diferente.
Y ahí está la fe de Rahab, ¿sí? Y esa fe que permanece, esa fe que triunfa, es esa fe que no hace lo que hacen todos porque sí, sino que tiene convicción propia y que permanece y que si hay que ir contra la corriente, vamos contra la corriente, ¿sí? Y fue la única ahí que permaneció. Cuando leemos en Hebreos, ahí dice que Moisés, él prefirió sufrir con el pueblo que gozar las cosas de los reyes, digamos, de la realeza egipcia. ¿Y cómo lo hizo? Porque él se sostuvo, ¿sí? Como viendo lo invisible. Ellos habían afirmado su fe en Dios. Y no importaba lo alrededor, ni para dónde disparaban, ni para qué iban, pero ellos permanecían en lo que creían. Y por eso Rahab fue salvada, ¿sí? Y obtuvo esa victoria de que ella fue salvada con toda su familia, ¿sí? Además de eso, vamos a ver la consagración de la primicia. Jericó era la primera ciudad de todo el territorio que habían conquistado. Como era lo primero, eso era para Dios. Eso quiere decir anatema, que eso está apartado. Entonces Dios le dijo, van a quemar todo, a matar a todos, ¿sí? Fíjense que obedecieron también a pesar de lo difícil que era, ¿no? Tener que matar a todos, wow, es demasiado. Pero bueno, ese era el juicio de Dios. No es que no habían tenido oportunidad. Rahab lo dijo, todos lo habían escuchado. Pero eso la que creyó se salvó. Entonces ahí mataron todos, solamente tomaron los metales que era para la casa de Dios. O sea, todo era para Dios y consagraron la conquista. Y finalmente, ahí dice que Josué dice que hace una maldición, que todo aquel que edifique la ciudad lo va a pagar con su hijo primogénito y el que ponga la puerta al final con su hijo más joven, ¿sí? Entonces, probablemente él lo haya hecho, ¿por qué? Porque con Rahab, ¿quiénes vinieron? Su familia. ¿Quién la que tuvo fe? Fue Rahab. Entonces, probablemente haya ahí alguna idea de alguno de volver atrás. Entonces le dijo, atención, que si alguno vuelve atrás a edificar esta ciudad, la va a tener que pagar, ¿sí? Entonces ahí vemos también que la fe que conquista es esa fe que mira para adelante, ¿no? Esa fe que no vuelve atrás, ¿sí? Así que vamos a ir ya finalizando. ¿Sí? Vimos que en principio una fe que conquista es la fe que se enfrenta a lo imposible, ¿sí? Que no se queda manejando lo manejable ahí, lo que puedo tocar y lo que puedo manejar. La fe que triunfa lo hace obedeciendo métodos que son extraños para nosotros, los métodos de Dios. Obedece, camina o marcha obedientemente. Es una fe que permanece y es una fe que va para adelante, ¿sí? Entonces acá la invitación sería para todos nosotros es, ¿cómo está nuestra vida respecto a la fe? Por ahí nuestra vida está reducida a lo chato ahí. Bueno, voy a trabajar, vengo a casa, listo, voy a la iglesia y nada más. Pero acá vemos a través del desafío de Dios de que hay una vida mucho mejor, que esa es la vida de fe, la vida que Dios nos anima a vivir, ¿sí? Y es esa vida que nos invita a involucrarnos en la lucha de la vida cristiana, pero a la vez nos da todas las herramientas que Dios nos da en su gracia y nosotros la tenemos que tomar por medio de la fe. 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe, ¿sí? Tengamos en cuenta, queridos hermanos, amigos, la vida de fe, ¿sí? Que haya un poquito más que lo que vivimos así en lo cotidiano. Hay un poquito más, hay una vida mejor y hay una vida de victoria, ¿sí? Así que tengamos en cuenta esto. Y como no conozco a todos, y tengamos en cuenta también lo siguiente, de que la gracia de Dios se manifestó también en aquel que creyó. Hay un versículo que ahí me llama la atención, Josué, en hebreo, ahí escuchaba a este rabino y decía Yeshua, ¿no?
Y es esa misma, dice, Josué envió a rescatar a Rahab, ¿sí? Entonces nosotros tenemos a nuestro Josué, que conocemos como Jesús, ¿sí? Y que Jesús vino a rescatar a todo aquel que cree, ¿sí? Y aún en este mundo de que todo el mundo sigue su propia creencia, filosofía, hay unos pocos que todavía pueden decir, creo. Y esa es la fe que levanta la mano y quiere tomar esa gracia de Dios. Y Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz para limpiar nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Resucitar al tercer día para que nosotros tengamos esa vida que Él nos prometió, que dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No abundancia en la vida, sino vida abundante. Y vida eterna en el cielo, pero aquí en la tierra una vida llena y plena también. Y es esa vida que tenemos en Dios si respondemos por la fe, ¿sí? Así que te dejo esta reflexión para que ahí medites y que puedas pensar. Y si tenés deseo de charlar, ahí ya tenés a todos los conocidos acá, Claudio, los chicos, para poder conversar un poquito más del tema. Pero gracias a Dios, porque nos da la victoria por medio de la fe. ¿Oramos? Gracias, Padre, porque a través de la fe nos has dado el medio para obtener todos los recursos divinos, Señor. Porque la gracia que tú nos das para la salvación y para la vida la obtenemos por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a no vivir vidas chatas, sino vidas llenas de fe, queriendo recibir la promesa de esa vida abundante que tú nos prometes. Queremos dejar en tus manos a cada hermano, a mí, Señor, para que podamos vivir esto. Queremos dejar todo lo que sigue en tus manos, agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Mil disculpas por el tiempo, me refui, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Sí, lo prendí, pero me fui igual. Ok. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por la vida de Darío, porque ustedes quizás lo conocen de un poquito menos que yo, más tiempo, pero bueno, Andrés lo conoce como yo, o más que yo. Matías, Lucas, lo conocen, Davo, de la época de T6 de Río. Y damos gracias a Dios, por lo menos yo doy gracias a Dios por su progreso en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Me acuerdo las primeras veces, y quizás algunas veces también cuando vino acá, ¿no? Que predicaba, nos ministraba, pero cuando lo comparás con lo que ahora nos cuenta o lo que ahora Dios le mostró, uno se da cuenta cómo ha crecido en estos años, ¿no? Así que eso es un agradecimiento para mí. Así que gracias, Darío. Se notó también el esfuerzo, el tiempo que él invirtió, ¿no? Y hay algunas cosas interesantes, ¿no? No voy a hacer una segunda predicación porque me van a matar, pero solamente una sola cosa. ¿Querés tener una vida de victoria? Pelearla. A veces confundimos el tema de la gracia, ¿viste? Creemos que la gracia de Dios significa que nos va a venir todo regalado y no tenemos que hacer absolutamente nada porque la gracia de Dios, por gracia de Dios, la gente va a venir sola por la gracia de Dios. Y la verdad es que la gracia de Dios lo que te dice es, yo estoy acá al lado tuyo para acompañarte, para que peleemos juntos y podamos vencer, ¿no? Y podamos tener esa vida de victoria, peleando, pero vos solo no vas a poder lograr nada, como el pueblo de Israel con Jericó. Entonces yo te voy a acompañar y te voy a dar todo lo que necesitas, por gracia, pero para que puedas vencer. Así que bueno, con esto terminamos el tiempo del culto. Recordamos que los chicos están allá terminando su clase, así que tratemos de no ir para allá en este tiempo, de no interrumpir, ni tampoco ir a buscar a los chicos. Los maestros los van a traer después de que haya terminado. Así que bueno, ya hemos orado, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga, podemos estar saludándonos.